Y dice la palabra de Dios: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Mi propósito en esta tarde es ser bíblico, claro y sencillo en mi exposición. Mi oración es que podamos ser despertados por Dios para entender nuestra realidad espiritual ante un tema tan importante para nosotros. Nuestra fe descansa en esta declaración hecha por Pablo que acabo de leer en el versículo 3, donde Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Qué importante es dentro de nuestras enseñanzas y predicaciones es hablar acerca de la resurrección. Quiero poner 3 ejemplos que podemos encontrar en la Biblia cuando los apóstoles no dejan de mencionar este hecho tan importante y tan vital para los cristianos. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 4, dice que hablando Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. El segundo ejemplo, podemos leer en Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y el tercer ejemplo lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Vemos qué central, qué importante es que en nuestras predicaciones podamos mencionar, enseñar acerca de tan importante tema como la resurrección. Cuando leemos primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 20, nos damos cuenta que, como dice Pablo a esta iglesia, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de nosotros. Pablo le está diciendo a los corintios: la fe de ustedes. Resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados o miserables de todos los mortales. Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido en vano. La resurrección de Jesús ha cambiado totalmente el presente y el futuro de los que le siguen. Un ejemplo claro es que las plagas que invadieron a Europa y mataron a centenares de miles de personas durante el periodo romano europeo, ya que para los romanos la crueldad era una virtud y la compasión era considerada una debilidad. Si uno era compasivo, era débil. Esta sociedad cambió cuando un grupo de hombres y mujeres adoraron a un Dios compasivo y empezaron a vivir compasivamente en medio de una sociedad cruel. Dios usó la vida de los cristianos para demostrar su amor en una sociedad decadente y arruinada.
Cuando las plagas arrasaron Europa, los romanos echaban a los miembros de su familia. ¿Y qué ocurría? Los cristianos recogían a los niños, sus madres, abuelos de las calles y los acogían en sus casas porque adoraban a un Dios compasivo y cuidaban de sus vecinos paganos. Muchos cristianos se contagiaban de la plaga de sus vecinos y morían. Y muchos vecinos paganos sobrevivían por causa de la demostración del amor de Dios a través de aquellos cristianos. Y cuando la plaga acababa, a muchos paganos se entregaban a Cristo, mientras los que les habían cuidado eran enterrados. ¿Por qué actuaban así los cristianos? Porque ellos comprendían el significado de la resurrección. No solo era una fiesta religiosa, como muchos de nosotros simplemente vamos el domingo a la iglesia pensando que estamos no solamente cumpliendo con ir a la iglesia, sino que también en algunos casos entendemos que estamos celebrando la resurrección de Jesús. Pero para estos cristianos el domingo o la resurrección no era una fiesta religiosa. Entendían que cuando Cristo venció la muerte, la historia fue transformada y ahora podían vivir sin temor a morir. ¿Cuál es la victoria? Jesús murió a causa de nuestros pecados y conquistó la muerte por nosotros, resucitando del sepulcro. Y usted puede decir dónde está. Amén. Por medio de su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado y nos declaró justos delante de Dios. Usted puede decir ahí amén. Sobre la base de su resurrección y glorificación esperamos ser como Él. Usted puede decir ahí amén. Por la fe en Cristo participamos de su victoria sobre Satanás, la muerte, el infierno y la tumba. Usted puede decir ahí donde está amén. Pablo termina este capítulo 15 que habla de la resurrección en el versículo 58 diciendo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y es interesante cómo Pablo está hablando acerca del trabajo, está hablando acerca de crecer en el Señor, está hablando acerca de que necesitamos estar firmes, siendo constantes. Pero Pablo, para llegar a este versículo, ha dado toda una disertación de la seguridad que tenemos que tener acerca de la resurrección. Pablo está diciendo, como vamos a resucitar, como tenemos una vida segura después de la muerte, como ya sabemos que si morimos es ganancia, sabemos que vamos a encontrarnos con Jesús, entonces debemos estar firmes, ser constantes con aquello que ya Dios me ha hablado, con aquello que ya Dios me ha revelado a través de su palabra. Tengo que seguir creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano, sino que tiene una trascendencia espiritual cuando extendemos su reino a través de la predicación de su palabra. Así que mi ánimo, mi deseo es que tú y yo hoy podamos animarnos para seguir firmes, constantes, para seguir creciendo en la obra del Señor, para entender que nuestra eternidad ha sido asegurada en la cruz del Calvario, que Cristo resucitó al tercer día, para que nosotros podamos saber, conocer, experimentar que cuando muramos vamos a estar con Jesús, vamos a resucitar con Jesús, así como Él resucitó, a no ser que nosotros estemos en el momento que Cristo venga a recoger a su iglesia. Así que tenemos que tener firmeza en lo que ya Dios nos ha dicho que hagamos. Tenemos que permanecer firmes, constantes. Tenemos que tener la seguridad que aún lo que estamos haciendo ahora tiene un impacto en la eternidad. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa en Cuba en mis venas. Les recordamos que estamos en Oasis Radio 1210 AM desde West Palm Beach hasta la mismísima isla de Cuba.